Si estás viendo esto, probablemente ya lo sabes. Aunque no lo admitas, hay algo dentro de ti que te está matando poco a poco. Lo sientes cuando despiertas cansado sin motivo, cuando prometes cambiar, pero caes en los mismos hábitos, cuando te miras al espejo y te preguntas, ¿esto es todo? Sueñas con ser más, pero siempre parece que te saboteas en el camino, y la verdad es brutal. Tú mismo estás alimentando lo que te está destruyendo todos los días, sin darte cuenta, y cuanto más lo ignoras, más profundo caes. En este video te voy a mostrar exactamente qué está pasando dentro de tu mente. ¿Por qué te saboteas? ¿Por qué sigues alimentando el lado equivocado de tu propia fuerza? Y, lo más importante, ¿cómo parar? ¿Cómo darle la vuelta? ¿Cómo recuperar el control de tu propia historia antes de que sea demasiado tarde? Si ya estás cansado de repetir los mismos errores, de sentir el mismo vacío y de vivir una vida que parece no ser realmente tuya, este video es para ti. Pero te lo advierto, no va a ser cómodo. Va a doler enfrentar la verdad, pero ese dolor te va a liberar. Así que haz lo siguiente, revisa si ya estás suscrito al canal. Mucha gente mira los videos, cree que está suscrita y no lo está, y entonces termina perdiéndose contenidos como este que pueden acelerar tu transformación personal de verdad. Aquí es un espacio para quienes tienen el coraje de mirarse a sí mismos y evolucionar. Si eres uno de ellos, suscríbete ahora y vamos juntos en este viaje, porque a partir de ahora vas a descubrir cómo dejar de alimentar lo que te está matando y empezar a construir la versión más libre y poderosa de ti mismo. Vamos directo al punto. Mira, muchacho, déjame contarte algo que no todos quieren escuchar y que francamente pocos se atreven a aceptar. La mayoría de nosotros vive atrapada en un ciclo invisible de autosabotaje sin siquiera darse cuenta. Es como caminar con los pies atados a una cuerda invisible que uno mismo sostiene, tropezando una y otra vez en los mismos patrones. Sí, suena duro, pero es humano, ¿sabes? No es que uno quiera fallar, procrastinar o arruinar lo que construye, es que dentro de nosotros hay fuerzas inconscientes que se aferran al dolor familiar antes que enfrentar lo desconocido. Y es ahí donde empieza esta conversación. La mente es hábil para disfrazar cadenas como comodidad. Me he encontrado muchas veces con personas que me dicen, con ojos llenos de frustración, no entiendo por qué, aunque quiero mejorar, siempre termino saboteándome. Y claro, lo entiendo. Lo inconsciente tiene esa forma caprichosa de dirigir nuestros actos. Carl Jung lo explicaba bien. Mientras no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Ese miedo sutil, esa voz que susurra no eres suficiente, la costumbre de ponerse piedras en el camino, todo eso son mecanismos profundos, antiguos, que uno no elige conscientemente. En algún rincón del alma, uno guarda culpas, resentimientos y creencias limitantes que lo arrastran a repetir lo mismo, por más que prometa que esta vez será diferente. Es curioso cómo preferimos quedarnos con lo conocido, aunque duela, antes que enfrentarnos a la posibilidad de fracasar en un territorio nuevo. Porque crecer duele, y el autosabotaje, aunque perverso, es una forma cómoda de evitar esa incomodidad. Un alumno me preguntó una vez ¿por qué siempre volvía con parejas tóxicas a pesar de jurar que no lo haría? Sonreí y le dije, porque esa toxicidad te resulta más familiar que la paz. Y ahí está la trampa. Confundimos familiaridad con seguridad. Y no hay nada malo en ti por caer en este ciclo. Es humano, repito. El primer paso es atreverse a mirar hacia adentro con valor y ternura y preguntarse, ¿qué es lo que realmente estoy temiendo al avanzar? Epicteto decía que no son las cosas las que nos dañan, sino nuestra interpretación de ellas. Lo mismo aquí. La llave está en cuestionar esas creencias escondidas que te hacen boicotear tus propios sueños. Este ciclo
No se rompe con fuerza bruta ni con frases motivacionales vacías. Se rompe con conciencia, con autoconocimiento, con pequeñas decisiones que desafían poco a poco al patrón. Así empieza una verdadera transformación. Pero claro, para poder hablar de transformación, primero hay que entender las fuerzas que realmente habitan dentro de uno, ¿no? Y eso nos lleva a la siguiente gran batalla interna que casi nadie ve venir. Ahora que ya sabes que dentro de ti hay fuerzas invisibles que te empujan a sabotearte, quiero que me acompañes un poco más adentro, donde la batalla se vuelve más sutil y más decisiva. Freud la llamó la lucha entre Eros y Tánatos. Puede sonar mitológico, pero en realidad es tan cotidiano como el café de la mañana. Si aprendes a reconocer esta pugna, empiezas a entender por qué a veces quieres crecer y al mismo tiempo sabotearte. Por qué quieres amar y al mismo tiempo empujar a los demás lejos. Por qué sueñas con crear, pero eliges destruir lo que tienes entre manos. Eros es esa chispa en tu pecho cuando amas algo de verdad, cuando creas, cuando te conectas con alguien y floreces. Es el impulso vital que te mueve a abrazar la vida, a esforzarte, a construir, incluso cuando las circunstancias son adversas. Lo ves cuando alguien decide terminar una carrera a pesar del cansancio, cuando un padre trabaja día tras día para sostener a su familia, cuando un artista se levanta a pintar aunque nadie le pague por ello. Es la fuerza del crecimiento, de la conexión, de la esperanza. Es la que te empuja a levantarte por la mañana diciendo, hoy, al menos, intentaré ser un poco mejor. Pero no caminas solo. En la otra esquina del ring está Tánatos. Este es más silencioso, más engañoso. Es el deseo profundo y a menudo inconsciente de que todo termine, de dejar de luchar, de disolverse en la nada. No te imagines algo teatral como querer morir literalmente, aunque a veces se manifieste así. Muchas veces es más sutil. Procrastinar, sabotear relaciones, abandonarte, elegir lo que sabes que te hace daño porque es más fácil. Tánatos es esa tentación de rendirse al vacío, de escapar del esfuerzo que significa existir plenamente. Es ese susurro que te dice, ¿para qué intentarlo? Total, nada importa. Ambos coexisten en ti. De hecho, necesitas de los dos, aunque suene paradójico. Incluso Nietzsche, en su filosofía del eterno retorno, hablaba de abrazar también la destrucción para poder crear algo auténtico después. Pero el problema aparece cuando Tánatos toma las riendas y se disfraza de placer o de descanso y poco a poco apaga la voz de Eros en tu interior. Por eso a veces sientes que tus días pasan sin propósito, que lo que haces no te llena, que prefieres perderte en pantallas o hábitos destructivos antes que enfrentar tu propia grandeza. Porque claro, Eros exige compromiso, trabajo interno, aceptar que tu potencial te da miedo. Jung hablaba de este miedo a la vida como una sombra. Tememos tanto fallar en vivir que preferimos esconder la luz que llevamos dentro. Y aquí es donde uno debe pararse frente al espejo y hacerse la pregunta difícil. ¿Qué fuerza está ganando en mí? Tal vez te sorprenda descubrir que muchas de tus decisiones, las que parecen neutras, en realidad alimentan uno u otro lado. Esa llamada que no haces para arreglar las cosas con tu madre. Ese proyecto que dejas siempre para mañana. Esa relación que soportas aunque te marchite. Todo eso son pequeñas victorias de Tánatos. En suerte, Eros nunca muere del todo. Siempre está ahí, esperando que le prestes atención. Y basta con una pequeña acción, tan pequeña como tender tu cama, escribirle a un amigo, levantarte a correr una cuadra, para recordarle a tu mente y a tu corazón que aún estás eligiendo la vida, que aún quieres crecer. No esperes que el impulso de vida llegue solo. Hay que invocarlo, hay que actuar, aunque no tengas ganas. Esa es la clave. Como decía Viktor Frankl, el sentido no se encuentra,
se construye a través de las elecciones, incluso en medio del sufrimiento. Muchos de mis alumnos se sorprenden cuando les digo que sentirse tentado por tánatos no los hace débiles. Al contrario, es prueba de que están vivos, porque solo quien vive puede sentirse cansado de vivir. El punto no es eliminar esa voz, sino aprender a reconocerla y decidir que no tendrá la última palabra. Eso requiere valentía, pero también compasión por ti mismo. Y aquí entre nosotros, te lo digo con una sonrisa, no hay nada más poderoso que un ser humano que decide conscientemente alimentar a Eros todos los días, aun cuando la voz de Tánatos siga susurrando. Esa decisión cotidiana es lo que transforma una existencia mediocre en una vida con propósito. Ahora bien, quizá te preguntes, ¿y por qué, si sé que Eros me hace bien, a veces busco refugio en placeres que me destruyen? Esa es una buena pregunta, y justo lo que vamos a explorar a continuación. Ahora déjame llevarte a un terreno todavía más delicado y quizá más revelador, porque dime la verdad, ¿cuántas veces has buscado placer convencido de que te estaba haciendo bien solo para sentirte vacío después? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Muchos comportamientos que parecen placenteros en realidad no son otra cosa que tánatos, el impulso de muerte vestido de fiesta. Y no es para avergonzarse, es que la mente es ingeniosa para disfrazar su miedo a vivir como algo deseable. Mira, no hablo del placer sano que nutre, un abrazo sincero, una comida compartida, una caminata al atardecer. Hablo de esos hábitos que parecen calmarte, pero en el fondo te apagan. Noches enteras navegando en redes sociales hasta que los ojos te arden. Un atracón de comida chatarra que sabes que mañana te pesará, ese último cigarro que juraste no fumar más. Lo peor es que al principio parecen pequeños premios. Me lo merezco, te dices. Y sí, claro que mereces placer, pero no placer que te corroe. Ese es el truco del tánatos, engañarte con dulzura para arrastrarte al fondo. Jung lo explicaba con la sombra. Lo que reprimimos o tememos en nosotros mismos busca salir, aunque sea disfrazado. Y uno de los disfraces favoritos de tánatos es el hedonismo sin conciencia. Cuanto más miedo tienes a enfrentar tu soledad, tus heridas, tus decisiones pendientes, más buscas placeres rápidos para anestesiarte. Es la anestesia del alma. Como decía Schopenhauer, el hombre escapa del dolor no porque sea débil, sino porque nunca le enseñaron a soportarlo. Pero escapar siempre tiene un costo. Me he sentado con personas que me confiesan, pero si esto me da gusto, ¿por qué me hace sentir mal después? Y ahí está la trampa. El verdadero placer no te deja esa resaca moral. El verdadero placer está alineado con Eros, con la vida. El falso placer, ese que usa tánatos como cebo, te roba energía, te desconecta, te hace retroceder. Es como beber agua salada. Parece que calma, pero te deshidrata más. Por eso, la invitación aquí es a preguntarte con honestidad, ¿lo que me da placer hoy me acerca a quien quiero ser mañana? Esa pregunta simple puede cambiarte la vida, porque no se trata de vivir sin placer, sino de aprender a distinguir entre placer y autoengaño. Viktor Frankl decía que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y cuando descubres tu porqué, el placer deja de ser un refugio y se convierte en celebración. Así que la próxima vez que busques placer, hazlo desde la conciencia, no desde la huida. Pregúntate si te nutre o te anula, porque cuando empiezas a ver a tánatos tras la máscara del placer, también empiezas a recuperar el control de tu propia historia. Y una vez que reconoces ese disfraz, empiezas a notar otros también. Por ejemplo, esos ejemplos modernos de tánatos que se cuelan en nuestra vida diaria sin que los notemos. Ahora, amigo, ya que has empezado a reconocer cómo el placer puede ser un disfraz de tánatos, déjame mostrarte cómo esta fuerza se manifiesta en la vida
moderna, casi sin que nos demos cuenta. Porque si hay algo que nuestra época ha perfeccionado es la capacidad de ofrecer miles de formas de autodestrucción elegante, instantánea y hasta socialmente aceptada. Como quien te ofrece un caramelo envenenado con una sonrisa. Míralo bien, redes sociales. ¿Cuántas horas pasas deslizando la pantalla, comparándote con vidas ajenas, sintiendo que no eres suficiente? Sí, entretiene, pero al final te deja un vacío frío. Y lo mismo pasa con la pornografía, un atajo fácil para un deseo legítimo de conexión, pero que en exceso desconecta, deshumaniza y apaga el fuego genuino de la intimidad. Después viene la comida chatarra, con su golpe de dopamina y su peso de culpa. O el alcohol, que se disfraza de celebración, pero a menudo es un escape disfrazado. Y no olvidemos el consumo compulsivo, esa compra que no necesitabas, ese gasto que te deja con ansiedad, la procrastinación tan seductora diciéndote mañana lo harás, mientras ves cómo tus sueños se quedan a medias. Las relaciones tóxicas, donde vuelves a lo que duele porque crees que mereces menos. Y claro, los famosos vicios digitales, notificaciones constantes, dependencia de la aprobación externa, incapacidad de estar a solas con tus pensamientos. Lo duro es que estas trampas están diseñadas para ser irresistibles. Los gigantes tecnológicos y las industrias del consumo conocen bien cómo secuestrar tu atención, tu dopamina, tu voluntad. Y tú, creyendo que estás disfrutando, no te das cuenta de que cada clic, cada like, cada atracón de series es un pequeño tributo a Thanatos. Es fuerte decirlo así, pero necesario. Estas prácticas nos anestesian, nos apartan de lo esencial y poco a poco nos convencen de que rendirse está bien. Pero no te lo digo para que te sientas culpable, sino para que despiertes. Porque reconocer los nombres y las caras modernas de Thanatos te da poder. Ya no es un enemigo invisible. Ahora puedes señalarlo, mirarlo a los ojos y decidir si le sigues el juego o no. Y justo aquí es donde empezamos a entender qué hay detrás de este juego. Un cerebro diseñado para recompensar lo inmediato, aunque sea dañino. ¿Quieres que te cuente cómo la dopamina está detrás de todo esto? Déjame explicarte ahora qué sucede en tu interior cuando caes una y otra vez en esos hábitos que sabes que te hacen daño. Porque no se trata solo de falta de voluntad, como muchos creen. No, aquí entra en juego uno de los mecanismos más antiguos y poderosos de nuestra biología, el sistema de recompensa y su mensajero principal, la dopamina. Y créeme, entenderlo puede cambiar la forma en que miras tus propias decisiones. Verás, el cerebro está diseñado para ayudarte a sobrevivir y reproducirte. Para eso desarrolló un sistema de recompensas que libera dopamina cada vez que haces algo que, en teoría, favorece tu vida. Comer, socializar, lograr una meta. Esta pequeña explosión química crea la sensación de «quiero más de esto». Y así aprendemos a repetir comportamientos útiles. El problema es que la dopamina no distingue si aquello que la dispara realmente te hace bien a largo plazo. Solo registra que lo quieres. Ahí está la trampa. Hoy, en nuestra era moderna, miles de estímulos artificiales, desde las redes sociales hasta el azúcar refinado y las notificaciones de tu teléfono, han aprendido a secuestrar ese circuito. Nos inundan de microdosis de placer inmediato, enseñándole a tu cerebro que vale la pena repetirlo, aunque a largo plazo te dañe. Daniel Goleman llama a esto secuestro emocional. Tus circuitos más primitivos toman el control y apagan tu capacidad de razonar. Por eso sigues comiendo esa comida que te hace sentir pesado. Por eso vuelves a abrir la app que te deja triste. Por eso aplazas lo importante para entretenerte con lo urgente. No es que seas débil, es que tu dopamina ha sido hackeada. Y cuanto más la alimentas con estos atajos, más perezoso se vuelve tu sistema natural para encontrar satisfacción en cosas verdaderamente nutritivas. Pero no todo está perdido.
La buena noticia es que el circuito dopaminérgico puede reentrenarse. Poco a poco, con intención y conciencia, puedes enseñarle a tu cerebro a encontrar placer en lo que alimenta a Eros, crear, conectar, esforzarte por algo significativo. No sucede de un día para otro, pero empieza con un paso: elegir conscientemente qué estímulos permites y cuáles decides dejar atrás. Y claro, para poder hacer esas elecciones con más fuerza interior, es importante entender cómo están organizadas las fuerzas psíquicas dentro de ti. Allí es donde Freud tiene algo muy útil que enseñarnos. Hasta aquí hemos hablado de fuerzas internas, de esa lucha entre Eros y Tánatos, del cerebro y sus trampas químicas. Pero quizá te preguntes, ¿y cómo se organiza todo esto dentro de mí? Bien, para responder a esa pregunta, vale la pena mirar lo que Freud nos enseñó sobre la estructura psíquica humana. Lejos de ser una curiosidad teórica, es una brújula práctica. Para entenderte mejor, imagina tu mente como un pequeño gobierno interior con tres grandes actores: el id, el ego y el superyo. El id es la parte más primitiva, la fuente de tus impulsos básicos: hambre, deseo, placer inmediato. Ahí viven tanto Eros como Tánatos, empujándote constantemente hacia la vida o hacia la disolución. El id no razona, no calcula, no espera, solo quiere. Cuando cedes a un capricho sin pensarlo, es el id hablando. Luego está el ego. Este es el mediador, el adulto responsable de la casa. Su tarea no es sencilla. Tiene que gestionar las demandas impacientes del id, las exigencias rígidas del superyo y además las limitaciones del mundo real. El ego intenta mantener el equilibrio, buscar compromisos entre lo que deseas, lo que crees que debes y lo que realmente puedes. Cada vez que respiras hondo y eliges un camino más consciente, es el ego quien toma la decisión. Y por último, el superyo. Este es la voz interna de las normas, la moral, las reglas que aprendiste de niño, lo que deberías hacer, lo que está bien o mal. El superyo puede ser una guía valiosa, pero también puede volverse cruel, llenándote de culpa y castigándote por errores reales o imaginarios. Esa sensación de no ser suficiente, de autoexigencia implacable, suele venir de aquí. Conocer a estos tres actores te ayuda a escucharte mejor y a decidir con más sabiduría, porque a veces lo que parece fracaso no es más que el ego cediendo a las presiones del id o del superyo. Valioso es notar quién está hablando en ti y recordarte que puedes, con práctica, fortalecer tu ego para mediar de manera más justa. Ahora bien, ¿qué pasa cuando ese superyo se vuelve demasiado duro y empieza a castigarte con una culpa que ni siquiera entiendes del todo? Esa es otra trampa sutil que vale la pena explorar juntos. Llegados a este punto, quiero que hablemos de algo que pocos se atreven a reconocer: la culpa silenciosa que cargamos sin darnos cuenta y cómo el superyo la usa para hacernos tropezar una y otra vez. Porque sí, el autosabotaje a menudo es también una forma de castigo inconsciente por culpas que nunca hemos querido mirar de frente. El superyo, con sus normas y juicios, nace para ayudarnos a convivir en sociedad. Pero cuando se vuelve demasiado severo, puede transformarse en una especie de juez interior que nos susurra que no merecemos ser felices, que no somos dignos de éxito, que debemos pagar por errores pasados. Lo triste es que muchas veces ni siquiera recordamos qué errores son. Esa es la trampa de la culpa reprimida. Queda guardada en el inconsciente, pero sigue actuando, saboteando tus intentos de crecer como un auto-boicot disfrazado de mala suerte. Por eso tanta gente parece chocar siempre con la misma piedra, eligiendo relaciones dañinas, procrastinando proyectos importantes o fallándose a sí misma justo cuando estaba a punto de lograr algo grande. No es casualidad. En lo profundo hay una voz que dice:
¿Quién eres tú para tener éxito? Y uno, sin saberlo, se castiga para aliviar esa culpa invisible. El primer paso para romper este ciclo es reconocer que esa culpa existe y que no define tu valor. Como decía Brené Brown, la vergüenza se disuelve cuando es expuesta a la luz. No tienes por qué cargar eternamente con esa mochila. Puedes empezar a perdonarte, incluso sin tener todas las respuestas aún. Pero claro, enfrentarse a esa culpa y a esos viejos fantasmas no es nada fácil. Y ahí es donde entendemos por qué el cambio verdadero cuesta tanto. Esa es la siguiente parte de nuestra conversación. Y ahora llegamos a una pregunta que escucho casi a diario. Si sé que me hace daño, ¿por qué no logro cambiar? Ah, amigo, esa es una de las verdades más duras de aceptar. Cambiar duele. Y por eso, en lo más profundo, muchos prefieren quedarse con la anestesia de los viejos patrones antes que abrir la herida y mirar lo que realmente hay dentro. El inconsciente no solo guarda recuerdos y deseos, también guarda dolor, reprimido. Y cuando intentas moverte hacia un nuevo rumbo, esas memorias empiezan a asomar. Es como si tu mente te dijera, mejor no toques eso, no estamos listos. Por eso sientes resistencia, procrastinas, incluso te saboteas. No porque seas flojo, sino porque, en cierto modo, has aprendido a sobrevivir con esos hábitos, por tóxicos que sean. Romper un patrón no es solo adoptar una nueva costumbre, es renunciar a la comodidad de lo conocido y aceptar la incomodidad de crecer. Nietzsche decía que el hombre realmente libre es el que soporta el peso de su propia libertad. Y aquí la libertad significa elegir enfrentar tu sombra y dejar ir la anestesia que hasta hoy te mantenía quieto. Pero no te desanimes. Esa resistencia también es señal de que estás tocando algo verdadero. No tienes que cambiarlo todo de golpe, solo dar un paso cada día con compasión hacia ti mismo. Y en ese caminar, poco a poco, puedes empezar a construir un camino más consciente, integrando tu dolor en lugar de huir de él. Y para ayudarte a dar esos primeros pasos, quiero compartir contigo algunas prácticas concretas para romper el ciclo y alimentar a Eros cada día. Ahora sí, llegamos al punto más luminoso de este viaje. ¿Cómo se rompe entonces el ciclo? No hay fórmulas mágicas, y te lo digo con cariño, porque lo he visto muchas veces. Pero sí hay un camino, y comienza con un acto de valentía silenciosa. Mirar de frente al enemigo interno, ese inconsciente que antes dirigía tu vida desde las tantas sombras. Jung lo resumía bien. Lo que no se hace consciente se manifiesta en tu destino. Así que el primer paso es eso, traer luz a lo que estaba oculto. Después, hay que dejar de huir del dolor, integrarlo en vez de reprimirlo. Porque esa tristeza que tanto evitas contiene mensajes sobre ti mismo que necesitas escuchar. Cuando la miras, deja de perseguirte. Como decía Viktor Frankl, el sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encuentra sentido. El siguiente paso es más práctico. Reconfigurar tu circuito de dopamina poco a poco, eligiendo hábitos que alimenten a Eros. Comienza por pequeñas acciones que te acerquen a la vida que deseas. Leer 10 minutos, meditar 5, caminar al sol, elegir alimentos que te nutran, escribir lo que sientes. Esa constancia humilde es lo que reentrena al cerebro para buscar placer en lo que te construye, no en lo que te destruye. Y claro, nadie dice que tienes que hacerlo solo. La terapia, el análisis, la meditación, los espacios de autoconocimiento son aliados poderosos. Cada pequeña decisión cuenta. Y créeme, cada vez que eliges nutrir a Eros sobre Tánatos, aunque sea por un instante, ya estás escribiendo una historia distinta. Porque este camino no se recorre de golpe. Es una práctica diaria, paciente, compasiva, y cada paso dado te acerca a una versión más íntegra y auténtica de ti mismo. Ahora quiero saber de ti.
¿Cuál de estos hábitos crees que más alimenta el lado que te está saboteando? Sé honesto. Comparte aquí en los comentarios cuál fue el mayor insight que te dejó este video y qué vas a hacer diferente a partir de hoy. Y por supuesto, aprovecha para suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Esto es esencial para que no te pierdas los próximos contenidos que pueden transformar tu forma de pensar y actuar. Y no te detengas aquí. Haz clic en el próximo video que aparecerá en pantalla ahora mismo, porque allí profundizo aún más en cómo reprogramar tu mente para dejar de repetir patrones destructivos y finalmente tomar el control de tu vida. Nos vemos allí. Un abrazo y hasta pronto.